Noticentro 1, CMI. Noche de terror en centros de reclusión de la policía por riñas en Bogotá. Hay un muerto. Alerta por envenenamiento masivo de perros en Medellín. 6 animales han muerto en una semana. Sigue la crisis de las plataformas por anuncio de Uber de abandonar Colombia. Alarma por nuevo sistema de taxímetros adulterados. Cobros astronómicos en carreras cortas en Bogotá. Alarma de la Organización Mundial de la Salud por un nuevo tipo de virus que provoca una neumonía mortal que salió de China. Crean un paso peatonal inteligente para proteger a los transeúntes de los conductores imprudentes. Uber le responde al gobierno y dice que propuesta de regulación no es suficiente para seguir en el país. Protesta de conductoras de Uber por ofensas de taxista. 35 taxistas sancionados por adulterar taxímetros en Bogotá. ¿Quién es el empresario de taxistas asesinado en Barranquilla? ¿Qué pasa con el escándalo de chuzadas? Corte pide investigación a fondo. Un muerto por riña en centro de detención en Bogotá. Hay crisis de hacinamiento. El líder de Bojayá, Leiner Palacios, le responde a general del Ejército por derecho de petición. Capturan al segundo de los Pelusos en el Valle del Cauca. Era responsable de secuestros y extorsiones. Santander en alerta por sequía e incendios. Venezolanos improvisan cambuche en el norte de Cali. Viven en carpas. 6 perros han muerto por comida envenenada en barrio de Medellín. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Hay alerta en los centros de reclusión de la policía en Bogotá. Un joven de 24 años perdió la vida en un sangriento amotinamiento en la estación de policía de Los Mártires, mientras que otro motín se registró en la URI de Puente Aranda, luego de que uniformados requisaran a los detenidos. Natalia, muy buenos días. ¿Y qué más se sabe de estos motines? Luisa y televidentes, buenos días. Pues este joven de 24 años que perdió la vida fue después de un amotinamiento que se registró en la estación de policía de Los Mártires mientras uniformados intentaban requisar a estos detenidos. Fue en ese momento cuando un hombre lo apuñaló con arma blanca por la espalda. Fue trasladado hasta el hospital Santa Clara, pero desafortunadamente llegó sin signos vitales. El veedor de la Policía Nacional denunció que en esta estación de policía del sur de Bogotá hay hacinamiento de hasta el 70%. Actualmente hay 104 detenidos en donde tienen capacidad para 60 detenidos. Posterior a este incidente también se registró un amotinamiento, pero esta vez en la URI de Puente Aranda. Ya 40 detenidos realizaron este amotinamiento mientras intentaban escapar, mientras intentaban huir, fugarse de este centro de detención. Nosotros hablamos con Hugo Acero, el secretario de Seguridad. Más adelante ampliamos esta noticia y la respuesta del distrito. Así es, Natalia, muchísimas gracias. Y en Medellín hay alarma por la muerte de varios perros que habría sido causada por comida envenenada. Yusi, muy buenos días. ¿Y qué es lo que está pasando? Hola Luisa, buenos días. En total han sido 6 perros los asesinados con esta comida, al parecer que ha sido arrojada de manera intencional, según algunos habitantes de aquí, del barrio Los Colores, en el occidente de Medellín. Como podemos ver en la parte de atrás, estas personas han puesto algunos anuncios alertando sobre el riesgo que corren estas mascotas. Muchos han sido llevados a centros veterinarios en donde han podido establecer que consumieron, al parecer, carne o salchichón que tenía una sustancia aún por identificar, pero que finalmente le causaron la muerte. Indignación, rechazo y tristeza por la muerte de estas mascotas. Más adelante les tendremos otros detalles de esta noticia y de otros temas de la capital antioqueña. Así es, Yusi, muchas gracias. Y luego de que el gobierno anunciara que impulsará en el Congreso un proyecto de ley para reglamentar el transporte público que se ofrece por plataformas tecnológicas, Uber pidió que se pongan en marcha soluciones más inmediatas. En un comunicado, la empresa manifestó que un proyecto de ley como el anunciado ayer por la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, tardaría en su trámite más tiempo del que se necesita, teniendo en cuenta que Uber anunció que dejará de operar en Colombia desde el próximo 31 de enero. Para Uber, la mejor alternativa es la expedición de un decreto por parte del presidente Iván Duque. Irán anunció el arresto de varias personas del gobierno que acusa de cometer el error que provocó el fatal derribo de un avión ucraniano con 176 pasajeros. Hay alarma por un virus que salió de China y que provoca un tipo de neumonía mortal. Y el Papa Benedicto protagonizó hoy otro polémico episodio. Panorama Mundial en Noticentro 1 CMI.
La justicia iraní dio a conocer que realizó varios arrestos relacionados con el error que provocó el derribo de un avión ucraniano que causó la muerte de sus 176 ocupantes. Las autoridades judiciales de la Nación Islámica advirtieron que adelantan investigaciones exhaustivas que han causado la detención de algunos individuos, aunque no dieron mayores detalles. Los adelantos en las pesquisas se dan en medio de fuertes cuestionamientos y manifestaciones en contra del gobierno de Irán, que se ha visto obligado a negar cualquier intento de encubrir la investigación. El mismo presidente Hassan Rouhani anunció la conformación de un tribunal especial con un juez de alto rango y decenas de expertos para investigar el caso que Rouhani consideró como un error imperdonable que tendrá duros castigos. تلاش فراوانی کردم که دوران بررسی و تحقیق کوتاه شود. قول میدم دولت با همه توان و امکاناتش پیگیر این مسئله باشه. El histórico acuerdo para impedir que Irán disponga de armamento nuclear se tambalea. Francia, Alemania y el Reino Unido, las tres potencias europeas firmantes del pacto sellado en 2015, activaron por primera vez el mecanismo de resolución de disputas, un instrumento que abre las puertas al abandono del acuerdo y a la reimposición de sanciones contra Irán si las partes no resuelven las diferencias. El ministro interino de Deportes de Bolivia, Milton Navarro, retiró a martillazos un busto de Evo Morales de un coliseo que llevaba el nombre del exmandatario, que también fue cambiado por decisión del gobierno de Yanine Áñez, que sigue su arremetida contra el líder indígena y justificó esta acción advirtiendo que estos campos deportivos se construyen con dineros públicos y no deben llevar el nombre de Morales, que es considerado un prófugo de la justicia. La Organización Mundial de la Salud encendió las alarmas ante el riesgo potencial de una propagación del nuevo tipo de coronavirus que causó un brote limitado de neumonía en China, pero que por primera vez fue detectado fuera del territorio del gigante asiático con un caso en Tailandia. Al menos 67 muertos y decenas de desaparecidos dejaron las avalanchas que golpearon la ciudad fronteriza de Cachemira, que está dividida entre India y Pakistán. La Autoridad de Gestión de Desastres declaró una emergencia en 7 distritos de la provincia rica en minerales y solicitó la ayuda del ejército de Pakistán para las operaciones de socorro y rescate que podrían verse afectadas por el frío intenso y las fuertes nevadas que azotan la región. Un juez federal sentenció que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está actuando dentro de su autoridad al decidir separar a las familias en la frontera con México sin violar los derechos a la integridad de la familia. A petición del Papa Emérito Benedicto XVI fue retirada su foto y nombre del polémico libro que defiende el celibato sacerdotal y rechaza la ordenación de hombres casados en casos excepcionales, apoyada por el Papa Francisco. En el último año, los colombianos retiraron cerca de 6 billones de pesos de cesantías. Vivienda y culminación del contrato laboral son los principales rubros de retiro, según el vicepresidente de Asofondos, Jorge Llano. A la fecha, los colombianos tienen ahorrados 12,7 billones de pesos en cesantías. Asofondos entregó el balance de recaudo y retiros del último año. El recaudo fue 6.1 billones de pesos y la gente retiró 5.95 billones de pesos. Vivienda fue el principal rubro de retiro. La invitación es que utilicemos las cesantías para lo que le fue creado, que fue como un seguro de desempleo. Este mes se pagarán los intereses de las cesantías y en febrero se consignará el valor de las mismas a los fondos. Y un grupo de ingenieros preocupados por las graves estadísticas de accidentes en los cruces peatonales en Quebec, en Canadá, decidieron desarrollar un novedoso sistema de protección para quienes caminan por las calles. Un paso peatonal inteligente. En las calles de Quebec hay un nuevo protector de los ciudadanos que ven cómo a diario los vehículos no respetan los pasos peatonales. Se trata de una valla de seguridad en forma de cruce peatonal o de cebra inteligente que detecta cuando el peatón está a punto de cruzar y el vehículo que se aproxima no reduce la velocidad. En cuestión de segundos desde el suelo se levanta la franja protectora y da paso a los caminantes que con tranquilidad pueden pasar la calle sin temer por una sorpresa al final de la vía. El paso inteligente está creado con un material ultra liviano pero muy resistente que puede garantizar que en caso de que un conductor choque contra él no sufrirá ningún daño aparte de algunos rasguños en su vehículo. Además cuenta con un sistema de alarma para alertar a los peatones sobre un posible conductor irresponsable que definitivamente no frenará. Este producto se introdujo inicialmente en algunos de los cruces más peligrosos de Quebec como un sistema de concientización para conductores y transeúntes, pero su efectividad ha sido tan alta que sus creadores decidieron comenzar a desarrollarlo para que sea incluido en casi toda la ciudad.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. El Ministerio de Trabajo alista un proyecto de ley sobre garantías laborales para conductores que prestan servicio de transporte público a través de plataformas digitales. Precisamente a esta hora se encuentra Omar Jaimes con la ministra de Trabajo, Alicia Arango. Omar, muy buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes. Pues efectivamente se trata de un proyecto de ley para las garantías laborales y la seguridad social, tanto para las personas que prestan servicio de transporte público por plataformas como para quienes ofrecen otra clase de servicios. Sí, pues sobre ese tema estamos nosotros, como usted bien lo decía, con la señora ministra de Trabajo, la doctora Alicia Arango, quien nos atiende hasta ahora en su despacho. Ministra, buenas tardes. ¿De qué se trata ese proyecto? Bueno, muy buenas tardes. Nosotros venimos trabajando en el tema de las plataformas digitales, en lo que tiene que ver con la reforma laboral desde que llegamos al gobierno. De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo existe un artículo, que es el 205, que compromete al Ministerio de Trabajo a regular esas plataformas en el tema de la seguridad social. ¿Qué les podemos decir nosotros en eso? En este momento estamos esperando el informe final de la caracterización de las plataformas digitales, porque ustedes saben que las plataformas digitales trabajan de muchísimas maneras, en muchísimos temas y en muchísimos sectores. No es solamente el tema del transporte y el tema de la mensajería, son muchísimos temas más que hay que caracterizar. Pero, ¿qué queremos nosotros presentar en ese proyecto de ley en marzo de este año al Congreso? Porque además así debe ser para poder regular todos los temas de seguridad social de las plataformas. Queremos dividir entre cómo se generan los ingresos en una plataforma para decidir cómo es el manejo de la seguridad social. Le explico. Hay plataformas en donde no se genera ingreso. ¿Por qué? Porque son plataformas en donde simplemente hay un intercambio de información, de datos. Usted me da una cosa, yo le entrego otra. Eso no genera ningún tipo de ingreso. Hay otras plataformas que efectivamente sí tienen una relación laboral y de subordinación. Esas plataformas tendrán que cumplir igual que cualquier contrato laboral que exista en el país hoy. Hay otras plataformas que tienen dos, que son las independientes y que tienen dos formas. La primera es las que ganan más del salario mínimo trabajando independientemente. Esas tienen por su cuenta que responder por la seguridad social, como dice la ley, hace muchísimos años, los independientes. ¿Cuál es la preocupación del gobierno? La preocupación del gobierno es aquellos que ganan menos del salario mínimo y trabajan por horas, porque este gobierno cree que ellos se merecen también tener un apoyo de seguridad social, que sería pues el piso mínimo de protección social y los BEPS. En eso consistiría el programa. La otra cosa es que las plataformas van a tener la obligación de tener el tema de seguridad y salud ocupacional en el trabajo como una de sus prioridades permanentemente para los trabajadores o los socios o como los llamen. Y lo otro es que las plataformas tienen que hacer seguimiento perfecto de lo que está sucediendo con la plataforma en momento real. Ministra, muchísimas gracias. Entonces, como les decíamos, es un proyecto de ley que va a radicar el gobierno ante el Congreso en el próximo mes de marzo. Información a esta hora desde el Ministerio de Trabajo, Omar Jaimes. Sigan ustedes con más información. Muy buenas tardes. Omar, muy buenas tardes, gracias. Y hace algunos minutos, precisamente, conductoras de Uber realizan una protesta en el centro de Bogotá por los ataques ofensivos de un taxista que las mandó a lavar, planchar y cocinar. Stick, buenas tardes. ¿Y cómo se desarrolla la protesta? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Me encuentro en el Parque Nacional, donde algunas mujeres salieron aquí a movilizarse en rechazo a las declaraciones de Freddy Contreras, un taxista que se pronunció por medio de un video. Me encuentro con algunas de ellas, quienes nos han indicado su inconformismo por parte de este señor. Cuéntenos su nombre, por favor, bienvenida a CMI, y qué fue lo que sucedió. Bueno, mi nombre es Paola Palacios, soy conductora de plataformas, pues indignada. No hay más palabras sino indignación ante los comentarios de este señor. No sabemos qué clase de cosas tiene metida en la cabeza para que nos catalogue de esa manera. No estamos desmeritando el hecho de trabajar como empleadas, como gente que lava carros, como gente que lava ropa, no. De hecho es un trabajo que es honrado
y al igual que nosotras, ellos también merecen respeto. Entonces el hecho de que se venga de esa manera contra nosotros deja mucho que hablar de un supuesto líder de taxistas. Muchas gracias. También estas mujeres están programando lo que llaman una mesa de conversación con el gobierno nacional. Me encuentro con una activista. Buenos días, por favor regáleme su nombre y cuéntenos detalles sobre eso que usted me comenta que sería una mesa de negociación. Bueno, buenos días, mi nombre es Amay. Claro, estamos haciendo cabildeo, buscando mesas de diálogo con diferentes actores, hay también abogados, hay especialistas en el tema, cámaras de representantes, senadores, estamos tocando puertas, no solamente la transnacional Uber, sino también varios escenarios. Es la información que desarrollamos a esta hora desde el centro de la capital del país, informó Stig Luengas para Noticentro 1 del Canal 1. Gracias, Stig. 35 taxistas han sido sancionados en los primeros 14 días de enero por adulterar el taxímetro en Bogotá. La Policía de Tránsito hizo un llamado para que los usuarios que sean testigos de esta práctica denuncien a la línea numeral 767. Con diferentes modalidades, taxistas en Bogotá están alterando el sistema de medición de unidades que calcula lo que el pasajero debe pagar por el recorrido. En los primeros 14 días del año ya van 35 taxistas sancionados por ser sorprendidos con aplicaciones como esta, que se conecta de manera inalámbrica y con tocarla adultera el taxímetro. Estas personas son lógicamente sancionadas, son 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y asimismo la inmovilización del vehículo por la infracción. O sorprendidos con el famoso muñeco. Ok, el taxímetro. Vale, sube el botón. Dele. Sí, señor. Los usuarios pues que utilicen aplicaciones también que te encuentran en las redes para verificar que efectivamente el recorrido que se les cobre, la tarifa sea la adecuada de acuerdo a ese recorrido. En 2019 fueron multados 1.497 taxistas por diferentes tipos de infracciones. Las autoridades investigan el asesinato del gerente de la empresa de taxis que estaba vinculado a la oficina de Envigado. El hombre fue abordado por sicarios que le propinaron 3 disparos. Los autores del crimen abandonaron la moto en la que cometieron el homicidio. Jorge, muy buenas tardes. ¿Y quién era el empresario y qué se sabe de los responsables de este crimen? Luisa, muy buenas tardes. Los responsables de este asesinato son buscados por parte de la Policía Nacional, que ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quien entregue información sobre este hecho. Igualmente, se conoce que Edgar Simón, el hombre asesinado, fue atacado por los sicarios motorizados en el momento en que Simón salía de su sitio de trabajo en el norte de Barranquilla. Edgar Emilio Simón Gallardo fue asesinado frente a la estación de taxis que gerenciaba en el norte de Barranquilla. Cámaras de seguridad captaron a los sicarios desplazándose en una motocicleta de alto cilindraje y luego abordar un vehículo para emprender la huida. Es abordado por un sujeto que le propina unos disparos. Inmediatamente este sale del lugar de los hechos a pie. Más adelante lo estaba esperando una motocicleta. Para las autoridades fue un acto de sicariato, pero se desconocen las causas del asesinato. Inmediatamente activamos el plan candado. Estos sujetos cambian de vehículo, un vehículo color blanco, y en el momento nos encontramos adelantando todas las labores investigativas a través de las versiones de los testigos y con Policía Judicial igualmente estamos recopilando todas los videos de las cámaras que se encuentran alrededor del lugar de los hechos. Edgar Emilio Simón Gallardo, de 50 años, se entregó ante la DEA en Panamá hace 12 años, pagó condena por narcotráfico en Estados Unidos y había regresado al país a mediados de 2019. Las autoridades tratan de establecer si los móviles de este asesinato tienen que ver con los hechos por los que pagó condena en Estados Unidos el señor Edgar Simón. Más adelante, Luisa, tendremos otras noticias desde Barranquilla para Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. Y el hallazgo de 2 micrófonos en donde funciona la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tiene preocupados a los magistrados de esa corporación.
Uno de los micrófonos fue encontrado en la oficina del magistrado César Reyes, quien tiene a su cargo la investigación contra el senador Álvaro Uribe Vélez por una supuesta manipulación de testigos. El otro fue encontrado en la oficina de un magistrado auxiliar de Reyes, ubicada al lado de la de su jefe. Dicha situación tiene en máxima alerta a los magistrados, que aseguran no estar tranquilos, además de tener sospechas de chuzadas. La dirección de la rama judicial aseguró que solicitaron información a los dueños del edificio donde funciona la sala de instrucción. Este sistema lo requerían para mejorar, creo, la comunicación entre todas las sedes a nivel nacional. Según el funcionario, los micrófonos estaban desactivados. Después de hacer todas las revisiones que hicieron, estos sistemas están deshabilitados, no están habilitados, están totalmente desconectados, deshabilitados. En las próximas horas, los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema se reunirán para analizar la situación. Capturado el segundo cabecilla del grupo armado Los Pelusos en el Valle del Cauca. Alias Castolo sería responsable del secuestro de un soldado y de extorsiones a comerciantes. Él es alias Castolo, un peligroso delincuente dedicado al narcotráfico, secuestros extorsivos y extorsiones al gremio azucarero y comerciantes del Valle del Cauca. Era el responsable del secuestro de un militar, un soldado, en el mes de marzo del año 2019. Las labores de inteligencia del Gaula de la policía permitieron su captura e identificar que este sujeto siguió delinquiendo a pesar de beneficios que obtuvo años atrás. Hizo parte del 6º Frente de la FARC, duró 4 años y a partir de los acuerdos de paz con la FARC, este fue uno de los primeros que recibió los beneficios para salir de la cárcel. El hombre también es señalado de promover el cierre de la vía panamericana y de pagarle a jóvenes para generar caos en movilizaciones del año pasado. En los bloqueos que se hizo en la vía panamericana en el Cauca. Por medio de panfletos como este y la quema de maquinaria pesada, Castolo sembraba el pánico en la región. Afirma el director del Gaula, general Fernando Murillo, que los pelusos y las disidencias de las FARC cada vez buscan expandirse más a diferentes zonas del país. Y hay alerta por hacinamiento en centros de reclusión en Bogotá. Un joven de 24 años perdió la vida en un amotinamiento en la estación de policía Los Mártires, en el centro de Bogotá. Otro motín se registró en la URI de Puente Aranda mientras uniformados requisaban a los detenidos. Natalia, la saludo de nuevo. ¿Y qué responde el distrito por estos casos? Luisa y televidentes, buenas tardes. El secretario de Seguridad, Hugo Acero, se pronunció por estos últimos amotinamientos registrados en URIs y también hacinamientos en diferentes estaciones de policía de Bogotá. Aseguró que es un tema que se debe tratar directamente con el presidente de la República por la gravedad de los casos que ya deja una persona muerta en lo corrido del año 2020. En un amotinamiento registrado en las últimas horas, más de 40 detenidos que permanecen en la URI de Puente Aranda intentaron fugarse mientras los requisaban. Se empezaron a pelear porque les encontraron estupefacientes, celulares, armas blancas. Ellos siempre informan la pelea, corriéndose bien hacia atrás. El custodio, que es el policía, tiene que entrar a separarlos, ¿cierto? Y cuando ellos llegan es cuando cogen al policía a golpearlo, a pegarle. Pero este no fue el único caso. Violentamente, un joven de 24 años que llevaba 10 meses detenido perdió la vida en la madrugada por otro enfrentamiento que se registró, pero esta vez en la estación de policía de Los Mártires. Se hizo un motín, quemaron colchonetas, quemaron unas cosas y yo pienso que es lo mismo que hacen en todo lado, es para intentar fugarse, pero pues desafortunadamente fue con la muerte de una persona. El joven fue trasladado al Hospital Santa Clara, donde llegó sin signos vitales. Justamente en esa estación de policía permanecen 104 personas detenidas en celdas que no están diseñadas para esa cantidad. El hacinamiento alcanza hasta el 70%. Este es un tema que hay que tratar directamente con el presidente, porque es un tema que requiere decisiones importantes. Nosotros tenemos una propuesta y seguramente hoy la discuto con la alcaldesa y en los próximos días trataremos de discutirla con el presidente. En lo corrido del año 2020 ya se han registrado 4 amotinamientos en URIs y estaciones de policía por riñas e intentos de fuga. El veedor de la Policía Nacional también denunció que los uniformados que hacen las requisas al interior de estas URI no están capacitados, por lo que también le hizo un llamado a la administración para que estudie este protocolo. Es por el momento la información que registramos desde el norte de Bogotá. Natalia Dávila, en Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI les contaremos de las avalanchas presentadas en Cachemira, la ciudad más militarizada del mundo. Ya volvemos.
La rápida propagación del nuevo virus de neumonía que apareció en China ha puesto en alerta a la Organización Mundial de la Salud. Hasta la fecha ya son 41 personas diagnosticadas con este nuevo tipo de coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China, y otra más procedente del mismo lugar que viajó a Tailandia y allí fue diagnosticada y puesta en cuarentena. Este panorama alertó a la Organización Mundial de la Salud por el potencial riesgo de una propagación fuera de China. There's also the possibility of super spreading events. The global community is very familiar of what has happened with SARS in the past, and this is something that is on our radar, that is possible, and what we need to prepare ourselves for. La agencia de la ONU ha brindado orientación a los hospitales de todo el mundo sobre el control de infecciones en caso de que el nuevo virus se propague. Hasta el momento no existe un tratamiento específico, pero se están considerando los antivirales. Al menos 67 personas murieron tras varias avalanchas presentadas en Cachemira, la ciudad más militarizada del mundo, ubicada entre India y Pakistán. Las intensas nevadas que se presentan en Pakistán provocaron en las últimas horas unas gigantescas avalanchas que acabaron con la vida de más de medio centenar de personas en el valle de Neelum, en Cachemira, al norte del país. Casi una decena resultó herida y muchas otras continúan desaparecidas. Las autoridades y algunos aldeanos levantan con palas y maquinaria la nieve que tapó el lugar para continuar con la búsqueda de más víctimas. Más de 15 aldeas del valle resultaron afectadas, dejando 45 viviendas totalmente destruidas. La cantidad de nieve que ha caído en la región ha provocado más avalanchas y el cierre de algunas carreteras, y en las que aún están abiertas, los conductores deben ser cuidadosos por la poca visibilidad que las nevadas causan. Y a petición del Papa Emérito Benedicto XVI fueron retirados su foto y su nombre del polémico libro que defiende el celibato sacerdotal y rechaza la ordenación de hombres casados en casos excepcionales, apoyada por el Papa Francisco. Tras varias horas de revuelo en el mundo católico en las que se puso en duda la relación entre el pontífice emérito Benedicto XVI y su sucesor el Papa Francisco, se han tenido que hacer aclaraciones. El religioso de 92 años de edad se vio obligado a pedir que se retirara su nombre y foto del controvertido libro que defiende con fuerza el celibato sacerdotal y cuestiona duramente la posible ordenación de hombres casados en casos excepcionales, asunto sobre el cual Francisco tendrá que tomar una decisión en los próximos días. Según fuentes cercanas a Benedicto XVI, él nunca estuvo implicado en la obra y solo puso a disposición del cardenal ultraconservador Robert Sarah un texto sobre el sacerdocio que estaba escribiendo, por lo que tildaron el uso del nombre de Joseph Ratzinger como una operación de manipulación editorial y mediática. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, la dramática historia de perros envenenados en Medellín. Ya volvemos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. El líder social de Bojayá, Leiner Palacios, denunció que a las amenazas en su contra se suma ahora la intimidación y presión de las fuerzas militares, tras el inexplicable derecho de petición que le envió el comandante de la Fuerza de Tarea Titán, en la que le hace una serie de preguntas sobre sus denuncias de la convivencia de la fuerza pública y los nuevos grupos paramilitares en el Chocó. El líder social de Bojayá no termina de salir de su asombro ante el derecho de petición hecho por el comandante de la Fuerza Titán del Ejército, situación que lo pone aún más en riesgo tras las amenazas recibidas por denunciar la connivencia entre la fuerza pública y los nuevos grupos paramilitares que hoy hacen presencia en esa región del Pacífico colombiano. Esta situación es una manera nuevamente de intimidar, de querer silenciarme. La presión para entregarme esta comunicación fue bastante alta. Desde el día antes de la visita del presidente se me estaba buscando por todos lados. Según Leiner, con la acción del comandante de la Fuerza Titán se pone en riesgo no solo su vida, sino la de toda su familia. La presión en mi casa, mis hijas, es bastante fuerte. Entonces realmente estamos en una situación muy complicada y yo me siento muy intimidado. Pero dice que pese a las amenazas y nuevas presiones, no se va a quedar callado con sus denuncias. Vamos a continuar defendiendo los derechos de las comunidades, vamos a continuar alzando nuestra voz. Esto es un movimiento social que hay en el departamento del Chocó, donde ahí están múltiples, más de 30 organizaciones. Yo soy meramente un vocero y en ese sentido el movimiento social va a seguir haciendo las denuncias correspondientes. Leiner no responderá al derecho de petición por improcedente. Yo entiendo que lo que se ha activado con este derecho de petición es una notificación a todo el poder militar en Colombia
precisamente para que, si bien me intimiden, también realicen mayor seguimiento a mi situación de defensa de derechos humanos. Finalmente, para Leiner Palacios, con estas acciones se siguen negando e invisibilizando sus denuncias por parte de la institucionalidad. Y gravemente afectado se encuentra el sector agrario en Santander. Mientras una parte de su suelo y cultivos está quemada por las heladas, otra parte arde a causa de los incendios forestales. ¿Qué medidas están aplicando para contrarrestar esta emergencia? Ana Mercedes Ariza con el reporte. Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues las medidas van desde restrictivas como quemas controladas, paseos de olla, hasta la declaratoria de calamidad pública para atender esta grave emergencia que afronta Santander. Un brusco cambio climático para el que no estaban preparados los campesinos tiene hoy en emergencia agraria a gran parte de Santander. Las represas que abastecen nuestro municipio pues se encuentran totalmente secas. Las alertas y medidas están aplicándose al máximo. Estamos trabajando, activando todos los organismos de control para que no hayan víctimas y no hayan mayores consecuencias. Los incendios forestales son un gran dolor de cabeza para las autoridades. En estos meses de sequía, las famosas esas quemas controladas y tampoco digamos cuando utilizan el fuego para los nuevos cultivos. El panorama tiende a empeorar. Según los reportes del IDEAM, actualmente municipios como Los Santos, Aratoca, Jordán, Cabrera, Betas sufren racionamiento de agua. Asimismo, en las poblaciones de Betas, Cerrito, Santa Bárbara y parte de los páramos de Berlín y Santurbán se viven problemas por heladas. En lo que transcurre esta semana continúan los censos para determinar las poblaciones afectadas y la aplicación de todos los planes de riesgo para mitigar las emergencias que se avecinan ante la creciente ola de calor que se está registrando en esta parte del país. Para Noticentro 1 CMI desde Bucaramanga, informó Ana Mercedes Ariza. Ana Mercedes, gracias. Y mientras aumentan las quejas contra Electricaribe, la empresa anuncia la contratación de obras por 860.000 millones de pesos, pero solo se ha contratado el 54% y se ha ejecutado el 5%. Jorge, buenas tardes. ¿Y qué va a pasar con Electricaribe? Luisa, nuevamente buenas tardes. Se pide celeridad de la Superintendencia de Servicios Públicos para la consecución del nuevo operador y también para la ejecución de las obras que se necesitan. Según la gerente interventora de Electricaribe, la ejecución de inversiones por más de 860.000 millones de pesos de recursos COMPES permitirá a la empresa ir mejorando el servicio, afectado por el mal estado de las redes debido a un deterioro progresivo por la falta de mantenimiento en la última década. La contratación es del 54% de los 860.000 millones de pesos, pero solo se ha ejecutado hasta ahora el 5% de las obras. Estamos haciendo todas las actuaciones necesarias para ir mejorando la prestación del servicio y hacer las inversiones que se requieren con los documentos COMPES de los 860.000 millones de pesos. Según la empresa, se han instalado más de 2.700 transformadores y se han mejorado más de 20 kilómetros de redes. Las actuaciones que ha hecho la compañía ha permitido en la reformulación del presupuesto tener hoy en día un stock de materiales suficiente para que la compañía pueda hacer mantenimientos preventivos, correctivos. Sin embargo, entre usuarios se tiene la percepción del mal servicio y la demora en la atención a las quejas de los clientes. En el sector donde nosotros trabajamos hay demasiada recarga en los transformadores y permanentemente se cae una fase y duramos varios días sin energía. Pese a las dificultades, la gerente interventora sostuvo que será a finales de febrero cuando se pueda conseguir un nuevo operador o 2 operadores para los 7 departamentos de la costa. Caribe Mar y Caribe Sol serían las empresas que sustituirían a Electricaribe en la costa norte de Colombia. Información en Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. Los venezolanos siguen improvisando cambuches en su aventura por encontrar una mejor vida después de salir de su país. En el norte de Cali instalaron carpas donde viven más de 200 personas. En este lote se asentaron más de 200 venezolanos. Viven bajo techos de cartón, no tienen agua potable, mucho menos otro tipo de servicios públicos. Por su cercanía al río Cali, abundan los zancudos. Piden ayuda para tener un techo digno y especialmente para los niños. Aquí hay más de 70 menores. Aquí hay personas que
sí necesitan un tratamiento, hay personas que necesitan un bocado de comida, que necesitan una comida digna. Ante esta situación, la secretaria de Bienestar Social de Cali, Fabiola Perdomo, manifestó que antes de hablar de desalojos se debe buscar una solución humanitaria donde no se atropellen derechos, sino que se restablezcan. ¿Cuáles han sido las intervenciones que se ha hecho del gobierno municipal y desde las distintas entidades y cuál va a ser la ruta a seguir que busca básicamente el restablecimiento de los derechos de esta población, pero también teniendo en cuenta que el espacio público hay que preservarlo y que aquí vamos a hacer una intervención integral? La funcionaria ha señalado que los niños deben ir a estudiar con prioridad. Se realizará un censo para puntualizar cuántas personas hay en ese sector y qué tipo de atención necesitan. Y hay alerta en Medellín por la muerte de 6 perros que han muerto en una semana en un barrio de la ciudad, al parecer por comida envenenada. Yo sí la saludo de nuevo. ¿Y qué es lo que está pasando con estos animales? Hola Luisa, según los habitantes, los propietarios de estas mascotas y también algunos médicos veterinarios habrían consumido al parecer carne o salchichón que tendrían una sustancia aún no identificada pero que les habría causado la muerte. Esta era Ana Belén, una perrita criolla que pasaba sus tardes en el Parque de los Colores en el occidente de Medellín junto a otros perros. Todos fueron envenenados luego de consumir comida arrojada por alguien que de manera intencional quiso asesinarlos. El amor más incondicional se lo da un animal a uno. Y uno cómo puede ser tan indolente. El que lo esté envenenando, eso sí debe dar cárcel, pues lo mismo que matar como una persona alguna cosa. Esta es parte de la carne con veneno que habrían comido los perros. Todos fueron llevados al centro veterinario, pero llegaron sin signos vitales. En total, 6 murieron en menos de una semana. Cuando llegaron aquí al centro veterinario, algunos presentaron convulsiones, otros presentaron euforias. Logramos salvar a una, remitir la hospitalización y pues en la hospitalización fue donde falleció. Sus amos y comunidad conmocionados pusieron en el parque avisos que alertan sobre el riesgo. Muy triste, la verdad es muy triste, muy desconsolador saber que uno no puede salir con el perrito tranquilamente a dar una vuelta. Por su parte, la Policía Metropolitana inició la investigación para determinar quién asesinó a las mascotas, pues se presume que 12 parques más estarían contaminados. Justamente a esta hora, 12:31 del mediodía, nos encontramos en uno de estos parques que normalmente siempre a esta hora tiene perros que están jugando, están paseando con sus amos, pero que han decidido encerrarlos y que han puesto estos avisos como los que veíamos en uno de los árboles para advertir sobre el peligro que estarían corriendo si consumen algunos de los alimentos que han sido arrojados por esta persona que intenta asesinarlos. Es todo desde Medellín. Yusi Chaparro para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Feliz tarde, Yusi, gracias. Hasta aquí las noticias en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda la Medium y a las 9 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.